Hola, en un video anterior en el que te describo los mecanismos y funcionamiento de una brújula de orientación cartográfica como esta que tengo aquí, te menciono que no toda brújula o compás sirve para orientarse a lo largo de todo el globo terráqueo. Esto se debe a que, debido a un fenómeno físico, el campo magnético de la Tierra que se genera en la zona norte del planeta presenta unas zonas de variación de este campo magnético que pueden provocar un balanceo de la aguja magnética de la brújula y afectar su precisión y fiabilidad. Ahora debo concretar que el concepto que voy a explicar en este momento se refiere principalmente al funcionamiento y utilización de brújulas magnéticas. No tienen que ver concretamente con otros mecanismos de orientación, como pueden ser las brújulas giroscópicas, que tienen un principio de funcionamiento diferente de las brújulas magnéticas, que son las que voy a tratar en este momento. Y cuando me refiero a el balanceo de la aguja, me refiero a los distintos mecanismos que usan los fabricantes para compensar la brújula y evitar este mecanismo de balanceo que estoy imitando con el bolígrafo, que haría que la aguja chocase con las paredes de la cápsula y de alguna manera la frenasen y afectasen su precisión a la hora de indicar dónde se encuentra el norte magnético del planeta, que debo recordar es un dato variable, que el norte magnético cambia a lo largo de todas las horas, todos los días y durante todos los años de los años terrestres, que en la actualidad se encuentra alrededor de las islas Baffin en el actual Canadá y que no coincide exactamente con el norte geográfico concretamente, o el norte verdadero del planeta. A lo largo del tiempo se han establecido 5 zonas de variación del campo magnético en el planeta que van en orden ascendente del 1 al 5, partiendo de norte a sur. Y que son la zona número 1, que cubre prácticamente toda Norteamérica, incluyendo gran parte de México, pasando por Europa y el norte de Asia, limitando prácticamente con las islas japonesas. Después tenemos la zona número 2, que baja desde el sur de México, cubriendo toda América Central, hasta gran parte del norte de Sudamérica. Países como Ecuador, Venezuela, Colombia quedan cubiertos en esta zona. El norte de África, la península arábiga y gran parte de la India y el sureste asiático. La zona número 3, que ya comienza bajando desde el norte de Brasil, pasando por el Perú, limitando en América con el norte de Chile y el norte de Argentina, el África Central y el resto del sureste asiático, incluyendo las islas indonesias y de Papúa Nueva Guinea. La zona número 4 comprende el sur, lo que se conoce como el cono sur, que sería el resto del sur de Chile y Argentina en América, las zonas de Sudáfrica, incluyendo la isla de Madagascar, y por último la zona número 5, que incluye los continentes y archipiélagos de Australia y Nueva Zelanda. Dependiendo de qué tan alejados estemos del norte magnético, la aguja tendrá una tendencia a balancearse, imitando yo el movimiento con el bolígrafo. Sería, cuanto más cerca estemos del norte, la aguja tenderá a tener un movimiento de balanceo hacia abajo, y cuanto más alejados estemos del norte magnético y vayamos yendo más hacia el sur, la aguja tendrá una tendencia a inclinarse hacia arriba, como pueden ver en este apartado. Cuanto más cerca estemos del norte, la aguja tiende a estar más recta, y si estamos mucho más cerca, pues tenderá
a irse hacia abajo. Y a medida que nos vamos alejando del polo magnético, del polo magnético norte, la aguja empieza a inclinarse hacia su lado sur, hacia arriba, provocando un balanceo que puede afectar considerablemente su precisión. Y es el motivo por el que en las agujas magnéticas se usan diversos mecanismos y principios de balanceo de la aguja. En el caso de las cartográficas se hace mediante el uso de líquidos y piedras semipreciosas, y en el caso de las agujas lensáticas como esta que tengo aquí, se hacen mediante sistemas de compensación magnética de este balanceo. Y para que entiendan un poco cuál es el concepto que estoy explicando, si movemos esta aguja, esta brújula, concretamente estamos con la cartográfica ahora mismo, puedes ver que la aguja no se balancea de arriba abajo, sino que va hacia los lados. Y si yo me muevo con ella, la brújula se mueve de un lado al otro, pero nunca de arriba abajo. Y ese es el balanceo que precisamente debe evitar. En el caso de la linsática, igualmente me puedo mover con ella, me muevo de arriba abajo, pero la aguja en sí no choca con las paredes de la cápsula, lo cual no afecta entonces su precisión a la hora de indicar dónde se encuentra el norte magnético, que es el que vamos a utilizar a niveles de navegación, siempre y cuando no superen un margen de error más allá de los 5 grados de precisión. Y bueno, esto viene a ser todo sobre las zonas de variación del campo magnético y el balanceo de la brújula y su influencia a nivel de precisión para trazar rumbos. Y si te ha gustado, pégame un like y suscríbete al canal.